Todos tenemos una forma única de mirar el mundo. Todos. Ninguna mirada es igual que otra. Hay multitud de ellas. Y todas, absolutamente todas, son importantes. La tuya, la mía y también la de alguien que ni siquiera conoces. Es cierto, existen otras miradas. Más silenciosas y más invisibles. Miradas que no solo miran la realidad, sino que hacen algo por ella. Porque aunque el mundo no ha dejado de avanzar, todavía nos quedan razones para comprometernos. Son miradas que nunca descansan, que se comprometen más allá de su tiempo, más allá de todo. Que no dejan de creer que todos los niños tienen derecho a ser niños y a ser todo aquello que quieran ser. Que creen que las oportunidades no deberían pedirse, sino darse. Que las personas, de algún modo, nunca dejan de ser jóvenes. Y que una casa no debería ser un imposible para nadie. Y hay otras miradas que hacen que los finales sean menos finales. Y otras que son capaces de cruzar océanos, montañas y horizontes. No son solo miradas que miran, sino personas que algún día pueden cambiar las cosas para lograr que lo inimaginable se vuelva posible y que cada vez estemos más cerca de ello. Personas que buscan otras realidades, que hacen del arte otra manera de mejorar la sociedad y buscan también educar y enseñar a mirar la realidad en todas sus formas. Unas miradas que impulsan, que invitan, que aportan, que descubren, que ponen todo lo que son en todo lo que hacen. Y no lo hacen ni lo hicieron por reconocimiento, sino por algo aún más grande. Esta es nuestra mirada, y también la mirada de todos vosotros. Fundación Bancaria La Caixa. En la Barcelona de 1902, una huelga general deja a 13 obreros muertos y centenares de heridos, provocando una ola de solidaridad con las víctimas. Un sector de la burguesía más vanguardista decide recaudar fondos para hospitalizar a los heridos y fundar, si es posible, una caja que ofrezca pensiones a los trabajadores. Así nace una entidad que pretende generar no solo valor económico, sino también social, y cuya evolución dependerá de las necesidades de cada época. La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros ve la luz en 1904, y con ella las pensiones para los obreros. Los beneficios de la entidad se destinan a acciones sociales como los homenajes a la vejez, actos festivos en honor a los mayores donde se les obsequia con pensiones vitalicias. Pero Francesc Moraga, su director general, decide ir más lejos e integra instituciones benéficas en la entidad. Se crea un órgano para gestionarlas, la obra social, que durante los siguientes 20 años prioriza la salud, volcándose en la lucha contra la tuberculosis, la igualdad, incorporando el Instituto de la Mujer que Trabaja, y la cultura, que se concreta en la construcción de bibliotecas. También se emprenden proyectos dirigidos a la infancia, como la integración de escuelas para niños ciegos y sordomudos. Tras la guerra civil, la obra social frena su desarrollo, aunque iniciativas como las prótesis para mutilados ayudan a las víctimas del conflicto. Pero en 1955 cambia la tendencia con un ambicioso proyecto, la vivienda social y asequible, que llegará a acumular un parque de 25.000 pisos. Con la democracia, la obra social da un nuevo impulso a su actividad. Se abren los splays, centros de recreo para la tercera edad, y se habilitan espacios culturales para la ciudad. En los años 80 y 90 se renueva la estructura directiva de la entidad. Se refuerza así la divulgación científica con la apertura del Museo de la Ciencia y la educación con un prestigioso programa de becas. Este periodo se completará con la creación de programas de ayuda para los colectivos más desfavorecidos. En la actualidad, con un presupuesto que supera los 500 millones de euros, se sitúa entre las fundaciones más importantes del mundo e impulsa programas sociales como los dedicados a
la lucha contra la pobreza infantil, el fomento del empleo, el acceso a una vivienda digna, el envejecimiento activo de nuestros mayores, la promoción del voluntariado en la sociedad, el apoyo psicosocial y espiritual al final de la vida, el impulso a la investigación, la concesión de becas a la excelencia académica, el desarrollo económico y social de los países más vulnerables, el refuerzo de la educación y la promoción de la cultura, con la apertura de centros culturales y de divulgación del conocimiento por todo el territorio. En el futuro, la Fundación Bancaria La Caixa seguirá esforzándose para construir una sociedad más justa y para ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Bancaria La Caixa. Cambiamos presentes, construimos futuros. Hay alguien que se levanta cada día dispuesto a brillar, que madruga sin descanso y que vela porque no nos falte luz, calor o vida, que está aunque no se le vea y nunca pide nada a cambio. Es él, y por suerte no es el único. También es Mercedes, Eduardo, María, Sonia, Carlos y cientos de personas que brindan su tiempo a través de asociaciones y ONGs, haciendo que Málaga deslumbre también por su solidaridad. Ayúdanos a que puedan continuar haciendo brillar a otros. Únete al movimiento de los soles de Málaga. Fundación El Pimpi.
Buenas tardes, queridos amigos, y buenas tardes también a los que nos ven en casa en directo por Facebook. Yo soy Inmaculada España y soy la directora de los Lunares Artes Plásticas. Como sabéis, los Lunares son un proyecto de la Fundación El Pimpi. Son unos encuentros culturales donde nos reunimos para vivir la cultura malagueña. El Lunar de Artes Plásticas de hoy está dedicado a Mariano Fernández Cornejo, bajo el título Destilando Color, y la presentación corre a cargo del poeta, escritor y crítico de arte Antonio Abad, el cual toma la palabra. Buenas tardes, con un poquito de calor. No sé si nos hemos puesto de acuerdo en traernos las gorras, pero si queréis nos las quitamos. No hay más, pero venimos con gorras. Bueno, un día más estamos aquí para presentar a otro pintor. Espero que este sea ya el último, don Francisco, porque que tenga usted que cambiar a otro presentador y que no sea yo el que tenga que repetir una vez y otra vez, porque puede ocurrir que me repita en las cosas que diga, y para no repetirme, pues lo lógico también es que vengan otros presentadores que también lo harán bien o mejor que yo todavía. ¿De acuerdo? Desde luego para mí es un honor presentar a mi amigo Mariano y también de colaborar con vosotros. Desde hace mucho tiempo verdaderamente lo hago. Y aunque estoy bastante recluido en mi casa últimamente, cosa que me viene muy bien, pues a veces me sale este tipo de compromiso, un compromiso que adquiero con agrado, lógicamente, y que me lleva a encerrarme en este sentido 2 o 3 días en preparar lo que voy a traer para leer, e incluso siempre suelo visitar al artista, porque si yo no veo la obra directamente no me entero de la cosa. Pues muy bien, voy a empezar primero haciendo unas señalizaciones de tipo general en relación a lo que es la actividad crítica. Siempre hablo del pintor, pero esta vez voy a hablar también un poquito también de lo que respecta a nosotros, los que nos dedicamos a este mal oficio de hablar de los demás. Y empiezo diciendo que todo proceso creador deviene en crítica, y verdaderamente toda crítica a su vez es una imitación creadora. Esta yuxtaposición tan sugerente y tan apasionada no siempre es suficientemente comprendida tanto por los propios pintores como por otro tipo. Hay autores que desdeñan todo tipo de crítica, y críticos además que se empeñan no en desvelar los profundos e intricados misterios de la creación, sino en perderse y perdernos a todos nosotros en confusos y oscuros territorios. La crítica, desde mi punto de vista, ha de ser misma también creación. Mejor dicho, ha de ser recreación, para lo más aproximadamente posible a lo que es una obra de arte. Crítica, pues, como acercamiento hacia la obra, tratando incluso de recorrer el mismo camino que el autor en la concepción y plasmación de lo que se contempla. Un poco siguiendo a Octavio Paz, el crítico rehace el mismo camino del creador. La creación, por otro lado, implica necesariamente ese mismo proceso. La obra, mientras surge, también es contemplada por el autor,
y en ella ha de incidir el autor, lógicamente, cuando se está realizando, y hace también una actitud crítica, reclamándole acierto a su obra, a lo que está haciendo, reclamándole nuevos significados, desechando lo que conviene y lo que no conviene a la obra que realiza. Ha de ser, en este sentido, su creador, ojo, el primero que emita el primer juicio de la crítica de la obra que está haciendo. Si así no fuera, es que la obra no está o no ha sido nunca creada. El juicio, lógicamente, puede ser complaciente o severo, demasiado complaciente o demasiado severo. Lo cierto y lo justo es que durante el proceso creador y al final de este ya haya un primer pensamiento enjuiciando. Por eso, todo análisis de una obra ha de tener esto muy presente. La crítica es un instrumento de exploración, no es un instrumento de definición. Cuando vemos determinadas características de una obra, nos sentimos incapacitados para saber comunicarla. A mí me ocurre muchas veces. Y es que la vida del arte, como señala Faucillon, no apunta a ningún significado de la vida o del sentimiento, sino que se forma y se significa a sí misma. De ahí que tengamos que adiestrar determinados mecanismos a la hora de mirar una obra, a la hora de ponernos ante ella. Por ejemplo, a la obra siempre hay que mirarla como a una totalidad, en la que interviene tanto la naturaleza de la que está formada como la naturaleza de aquella persona que la contempla. La validez objetiva de la afirmación artística no es la misma que la realidad. Mirar una obra no es mirar el mundo, sino mirar la imagen del mundo. Tenemos que aprender a mirar con la cabeza y a sentir con los ojos. Es cierto que toda obra es una cosa concreta, es un objeto, pero al mirar esa obra, la obra se subjetiviza. Un poco como decía Duchamp, ¿no? Que el ojo hace al objeto. El crítico ha de ser, en este sentido, un ojo más, nunca el único. Nunca deberá adoptar una concepción normativa de lo bello. Lo que sí debe de favorecer es trasladar con un lenguaje sencillo la emoción que le transmita la obra para hacernos partícipe de ella. Eso es lo que pienso y lo que voy a hacer al presentar, a hablaros un poco de la obra de Mariano Cornejo. Y lógicamente lo inicio desde el afecto, desde la admiración y el paisanaje que también nos une, porque los dos somos chicos del norte del mapa de África, claro, y de una ciudad, Melilla, donde la luz es abierta y encendida como toda la luz mediterránea, pero tiene también el color de los vientos arenosos que llegan del desierto y también tiene el color de las brumas levantiscas que azotan las encrespadas costas cercanas a la ciudad. Nada mejor que acercarnos a darle un tinto lírico a este acto para situar a Mariano Cornejo en ese universo particular que encierra al mismo tiempo un lenguaje poético. Porque en este sentido también tengo que decir, y muchos de vosotros lo sabéis, que Mariano, además de pintar, escribe. Tiene un estupendo libro, Tránsito, que en su día me permitió que lo prologara y que lo presentara. Pues bien, ese día al presentarlo dije que Mariano era ante todo, además de poeta, era ante todo un pintor, un hacedor de imágenes, un hacedor comprometido con la luz, el color y las estructuras formales que definen el sentido del mundo y de las cosas. Y por lo tanto, la palabra o el pincel igualmente le sirven.
al menos le sirven a él, para ir volcando sus pasiones secretas, los entresijos de la realidad, las indagaciones posibles de todo lo inmediato y, sobre todo, aquellos estigmas con los que la vida nos lacera. Su pintura, por tanto, se construye, como no podía ser de otro modo, de referentes surgidos de la realidad. Esto no quiere decir que el trasunto de la misma sea una pintura eminentemente figurativa. Entiendo y entiende él que lo que se trata es de construir el andamiaje de sus cuadros a partir de la propia emoción que le suscita esa realidad. De ahí que sea el color el elemento determinante de toda su actividad creadora. Todos sabemos que los colores están ligados a la identidad de los objetos. Podemos decir en términos absolutos que las formas vienen determinadas por el color y que éste a su vez viene determinado por la luminosidad, es decir, por la luz. Sin la luz no hay color. No hay duda de que forma, color y luz están permanentemente imbricados, pero conviene diferenciarlos ya que se trata de agentes plásticos que actúan de un modo bastante diferente. Para simplificar, cuando nosotros percibimos la forma de un objeto, es la mente la que se dirige a ese objeto. En cambio, en la visión del color, es el objeto el que se dirige a nosotros. Darle la prevalencia al color implica que Mariano Cornejo quiere que sus obras se dirijan a nuestros sentidos, en oposición al dibujo que, como sostenía Delacroix, se dirige a nuestro espíritu. En términos simbólicos, el color representa lo femenino, ahora que está tan de moda, y la forma representa lo masculino, ahora que está menos de moda. Ahora bien, como hemos dicho, Mariano Cornejo elabora su obra desde los entresijos de la realidad y que tiene al color como elemento básico. Pero, ¿cómo y desde qué supuesto lleva a cabo toda esta tarea? En primer lugar, podemos decir que la primera referencia de esa indagación de lo más inmediato para Mariano es el mar. El mar como cómplice de su estratagema pictórica, como un objeto comunicable, impregnado, como no, de un acentuado expresionismo, yo diría más bien neoexpresionismo. Lejos de la perspectiva decorativa y amable de la pintura marianista al uso, el mar que concibe Mariano Cornejo es un mar brillante, airado, con el clamor y la furia de los oleajes que se estrella contra las rocas o se diluyen en la fragilidad de las espumas al término de alguna orilla. El mar que pinta no es un mar hedonista o un mar inflado de ligereza. Sus marinas no tienen ese perfil amable para que sea un cuadro decorativo. Sus marinas son arrebatos, impulsos, como si tratara de desencadenar sobre sus lienzos la violencia de sus propios temores y el acercamiento inevitable hacia la figuración, pero desde un tratamiento violento y primitivo. Sin importar lo más mínimo cuál sea el descalabro. Muchos hallazgos han surgido por la valentía de no saber cuál sería el resultado final. De todas formas, siempre hay motivos para justificar la labor del artista, ya que con su obra es capaz de impresionar, embelesar, expresar, embellecer o ser meramente informativa o práctica, y me refiero a toda declaración icónica, bien sea en el campo de la arquitectura, escultura, pintura, fotografía, diseño gráfico, grabado, etc. También se puede criticar, incordiar, molestar o vilipendiar, de tal manera que la obra del artista sea el espejo donde se mira a sí mismo, y a sí mismo también donde lo miramos a él, con amor o acritud,
según recibamos su mensaje. Y eso sin contar con la debida formación artística por parte del espectador, en el que la descalificación es la primera baza que se juega en pro de la incomprensión. Pero dejando de lado este aspecto, porque no acabaríamos nunca, llenos de pro y de contra en la evolución de las artes en general, voy a referirme en particular a mi obra y tratar de explicar el motivo que me lleva a pintar y repintar y volver al punto de partida para partir de cero y vuelta a recomenzar. Empezando porque crear es una necesidad, como respirar o comer, pero un poco más elaborada. Para mí crear es trasladar al campo de lo sensible mi visión cosmogónica, mi doblez interior de ser juez y parte de lo que hago, de estar en el universo formando parte de sus leyes y a la vez ser capaz de transformarlo. A veces el artista juega a ser un dios creativo, sin endiosarse, claro, pues sabe sus limitaciones. La idea de mi universo paralelo en pintura es el que se manifiesta siendo forma y fondo, fluyendo sin límites, llegando a ser todo un todo unívoco, pero expresado en planos o visiones alternativas en el espacio, jugando con la línea y el color para recrear el movimiento, la fluidez de la forma como un trampantojo continuo. Aquí estamos de acuerdo un poco en el tema de la forma, ¿no? De la doblez de la forma, que tú lo ves como cubista y yo lo veo más que casi al principio del cubismo, al futurismo. A Marinetti, que lo que le importaba era la impresión del movimiento. Entonces esa fluidez de ese movimiento es lo que a mí muchas veces me ha inspirado para seguir haciendo ese tipo de fondo-forma, ¿verdad? En todas las etapas por las que he evolucionado pintando, sigo siendo fiel al principio de transformación, como un salto hacia adelante, novedoso, desconocido, con recursos aprendidos a lo largo de casi 50 años que llevo dedicándome a aprender a pintar, como un niño abierto a todos los estímulos que me hacen profundizar en mi universo formal. Cronológicamente hablando, desde una primera etapa más académica, pero no por ello menos rupturista, pasando por otra más expresionista con la pincelada y el gesto, hasta llegar a hacer de ese gesto línea un nuevo espacio formal más abstracto, sigo con la idea de continuar sujetándome a un mundo reconocible, objetual, formal, aunque renovado. El objeto tiene para mí mucha importancia, como el tema en un libro. A partir de ahí se puede desarrollar argumentos y estilos que con mayor o menor fortuna es el reto diario de la creación y su manifestación plástica. Y por último, decir que me agrada cuando algún espectador avezado me lo comenta, es tratar de sorprenderle con una lectura lenta de mis cuadros, porque a la postre se acaban descubriendo más información sobre las formas que parecían ocultas en la composición general, pero llena de detalles en lo particular. Eso es mi criterio. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna aclaración, algo, pues estoy gustoso de contestar a ello. Y si no, pues pasamos a sortear un par de impresiones gráficas que se hizo para Unicaja desde Aplama, en la que participamos
46, ¿no? Fueron 46 pintores. 24, ¿no? 24. Yo he doblado yo la cifra. 24 pintores. Y entonces mi aportación a esa carpeta de grabado pues es la que vamos a sortear aquí. Voy a enseñarla. Bueno, esta es la impresión que se sortea. Y esta se lo voy a dar a mi amigo Antonio, si la quiere. Yo estoy en la ropiera. ¿El 29? ¡Manolo! Son 2 de la mañana. ¿Sí? Pues nada. Hoy la niña bonita. La niña bonita, el 15. El 15. El 15. ¿El 15? Hombre, Hombre, qué bien. ¡Hombre! muy bien. Y esto para mi amigo Antonio Abad, Muchas gracias. por su trabajo. Lo siento, no ha tocado nada. Ya os daré yo algo. Bueno, Toma, toma. Ah, tiene tu ahí. tiene... Espérate. Yo me parece a mí. ¿Qué hay? Buenas tardes. Yo creo que tengo muy poco que decir porque está todo dicho y bien dicho. Y en este caso, 2 cosas. Primero, gracias por que estéis aquí esta tarde. Esperemos que, bueno, pues este tema de lunares sigámoslo haciendo. Estoy convencido que lo vamos a seguir haciendo, pero hacer posible, claro, no sé, ya en septiembre por ahí, que sea más tarde, porque habitualmente a las 6 de la tarde en Málaga esto es un problema y un poema. Pero en fin, a lo que vamos. En este caso, más bien que hablar un anecdotario de algunas de las cosas que me vienen a la memoria. Primero, una vez más, Antonio, querido Antonio, va a darte las gracias por estar tan cercano como siempre ha estado, en este caso a Plama, y la existencia de ella en las vicisitudes, en el campo de la alegría, en el campo de la tristeza y en los momentos donde siempre te hemos llamado, ahí ha estado. Hay un personaje que todos lo queremos y que, bueno, da nombre a la galería que tenemos, que se llama, en este caso, ay madre, Manuel Barbadillo no sea. Y yo recuerdo, en este caso, que allí comenzaste a hacer los temas aquí mismo, arriba, y con él comenzamos. Y fuiste tú. Después vinieron los Grisman, los Peinados, etcétera. Pero la verdad que me ha dado alegría, porque en este caso ha sido Mariano, tu compañero de viaje, un ciudadano al igual que tú, melillense, que cruzáis el Mediterráneo y que tenéis el mismo número que tiene de teléfono Málaga, el 952. Ese anecdotario, yo siempre de chaval le decía a mi padre, papá, aunque haya un mal por medio, ¿no parece que es una barriada de Málaga? Eso le decía yo a mi padre, porque el 952 es de Málaga, pero por la transmediterránea con el cable subterráneo iba a Melilla y venía como los cantes de ida y vuelta de un lado para otro. Y la verdad que cogeros los dos aquí sentaros y hablar y tener una línea homogénea de dos difíciles
artes como son la literatura y las artes plásticas, os ha unido cada vez más en ese lazo, en ese nexo de unión y de trabajo. Oye, mi más sincera enhorabuena a los dos. Tú por hacer las cosas que haces y, en este caso, a cambio de nada. Yo espero que algún día ese cambio de nada se convierta en lo que es una realidad que debemos tener constante. Que Antonio publique más, que se te vea más y que yo estoy convencido que ya mismo vamos a ver algo tuyo y a ti decirte también que sigas trabajando y haciendo cosas. Pero termino. Hablar de él ya lo han dicho. Para mí es hablar del más puro arte contemporáneo que hoy, no solamente en Málaga, su provincia, en Andalucía, en España, sino a nivel internacional. Su currículo es muy extenso y se puede ver y observar a través del tiempo. Como un creador infatigable, sus recursos técnicos son infinitos, pues su labor como profesor de la Escuela de Bellas Artes y Dibujo aquí en Málaga le hacen sabedor y conocedor de lo que quiere reflejar en cada momento. Si ha sido cura antes que fraile, no lo va a saber hacer. Y eso le da una vitalidad como artista que realmente sigue caminando y creando. Yo creo que la conjunción de él nace y sigue hacia adelante con el magnífico dibujo que él tiene, sus trazos y el color le hacen que sus lienzos no queden inertes, no queden muertos, sino que se dinamizan y nos dejan ver la luz y el color cruzando esos dos mares que es el Mediterráneo. Esa es la labor de trabajo que él lleva creando en esos mares que tú has expresado como poeta y escritor. Nada más deciros que sigáis trabajando, como he dicho antes, y que nos veamos muchos años más haciendo esa labor didáctica que estamos haciendo. Y a vosotros, los lunares, el Pimpi, os digo que siempre vais a contar con nosotros. Muchísimas gracias, amigos. Gracias a todos. Bueno, pues de verdad que no le quería hacer ninguna pregunta a Mariano, que nos quedan unos minutillos. ¿Ya? Que después de lo que hemos visto de tu obra, yo siento que te encuentras mucho mejor, mucho como más realizado, no en la pintura, que yo no sabía lo de el grafismo que hacías y las impresiones. Preguntarte si es así, si has hecho esas indagaciones en otros campos, pero que en lo que más te encuentras tú es en la pintura. Gracias. Bueno, yo creo que el hecho creativo en general es lo que me motiva a hacer y depende de cómo me levante el día. Si me encuentro con ganas de pintar, pues pinto, y si no dibujo, y si no escribo, y si no me voy a la compra. Pero siempre creativamente. Sí, no hay una disciplina por encima de otra. O sea, a mí el dibujo me encanta por la prontitud que tiene, ¿no? Y que puedes plasmar una idea rápidamente, ¿no? Con un lápiz y un papel, una cosa muy, muy simple, o mucho más elaborado, a plumilla, o como tú quieras, ¿no? Pero lo que en sí es el dibujo es esa primera impronta de dejar plasmado la idea. Una vez que tú quieres trascender eso y buscar algo más, pues vas con el color, lógicamente, y como para mí el color es vital también, pues me encanta pintar. ¿Qué ocurre? Pues que yo he estado pintando al óleo mucho tiempo, hasta que ya por dificultades técnicas de la caja de cambio, pues me dijo el médico que, mira, mejor vamos a dejar los barnices, los diluyentes, las cosas estas y bueno, yo no me podía permitir el lujo de parar. Así que cogí el acrílico y sigo.
acrílico, acuarela, cualquier cosa que me sirva para expresar con color mis ideas. ¿Sí? Allí. Bueno, sí. En primer lugar, Mariano, darte la enhorabuena. La verdad es que nos conocemos de hace años, pero no había tenido la oportunidad de ver tu obra y me han sorprendido sobre todo los dibujos a plumilla y tal, me han gustado muchísimo. Pero la pregunta no va por tu obra, que ya te digo que me parece fantástica, sino por tu labor como docente, tú que conoces mejor que nadie cuál es el presente de la pintura, del arte plástica en Málaga, porque has tratado con muchos alumnos. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que hay realmente renovación en la pintura en Málaga en los próximos años, en atención al menos a los alumnos que has tenido? Sí, bueno, yo es que el alumnado que he tenido no era un alumnado de pintura en sí, sino que yo lo que daba dibujo aplicado o sea, era aplicado a una profesión artística, bien sea decoración, diseño gráfico, diseño de figurines, que he estado mucho tiempo con esa especialidad, o simplemente los oficios como cerámica o alfarería, cosas de este tipo, ¿no? Entonces hay muchos alumnos que han destacado y destacan por su labor, pero no es un renombre demasiado alto porque los oficios artísticos no están catalogados, desgraciadamente, a la misma altura que la pintura pura, entre comillas. Pero sí han pasado alumnos por la escuela, yo quiero recordar uno que se llama Cornejo también, que hace unas esculturas en madera preciosas, una maravilla. Pasó por el taller de Suso de Marco, amigo nuestro, y yo le daba el dibujo, ¿no?, aplicado a eso. Entonces, indudablemente hay gente muy motivada por todo eso, pero a nivel, digamos, de pintura pura, pues no, allí no se practica. Antes sí, antiguamente había, que lo llevaba Pablo García Rizo, llevaba un taller de pintura, pero la delegación lo prohibió y dijo que la gente a pintar se fuera a la academia y que la escuela estaba para otra cosa, que era la enseñanza de los oficios artísticos. No sé si eso es... Sí. Allí hay otro. Hola. Vamos a ver. Está listo. Preguntarte, porque recientemente se ha publicado un cuaderno en homenaje a Poliner, creo que con bastante éxito, y tú has participado con una serie de caligramas, y quería preguntarte sobre qué experiencia has tenido cuando has juntado las dos cosas que te apasionan, que son las palabras y la imagen. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia al hacer esos caligramas? Pues la verdad es que sí, o sea, me he sentido muy a gusto con esa creación, porque me lo pusiste en bandeja, ¿no? Nunca lo había hecho. Y entonces unir el dibujo con el mensaje y con la forma de la letra y de la palabra, pues será todo un reto y me he sentido muy a gusto haciéndolo. Y después, al final, pues claro, se ha visto en la publicación de ese magnífico libro que hemos participado tantos poetas de Capitel, ¿verdad? Pues me ha encantado. La verdad es que sí. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias y hasta siempre, hasta la próxima. Gracias. Pedimos dando las gracias a la Fundación El Pimpi por hacer posible estos encuentros, a sus patrocinadores principales, Obra Social La Caixa, Málaga Virgen, Cerveza Victoria y El Pimpi. Y os recordamos que la entrada es gratuita y siempre lo repito, hay unas bolsitas por 5 euros que se venden y que sirven para patrocinar estos encuentros con la cultura malagueña.
Y también informaros que el próximo Lunares Artes Plásticas será el 15 de mayo y estará dedicado a Lope Martínez Alario. Pues nada, que disfrutéis la tarde. Muchísimas gracias.